tardes, mi nombre es Yuri Sandoval Abarca, yo soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia en Pérez Celedón. El tema a tratar hoy va a ser sobre política criminal, y es una breve línea de tiempo sobre la política criminal en Costa Rica y en el mundo. Voy a empezar con una frase que planteó César Beccaria, que decía que la justicia humana es cosa muy distinta a la justicia divina, por ello la primera no tiene nada que ver con Dios. Como antecedentes históricos tenemos en 1801 a Feuerbach, que se le atribuye la génesis de la doctrina de la política criminal por primera vez. Expresó que la criminal política, a su entender, pasaba a ser la sabiduría que era legisladora del Estado. En 1888, von List es el verdadero, a quien se le atribuye también la génesis de la política criminal. En su programa en Marburgo dijo que apeláramos a una ciencia nueva que se pueda llamar política criminal, que investigue el crimen, el delito, la pena, pues, ¿verdad? En términos ya más científicos. Como acontecimiento de ello toma la Escuela Sociológica Alemana el nombre, ¿verdad? Dentro del siglo XVI y XVII, entre 1738 y 1949, aparece César Beccaria, que es el crítico más audaz de esta época de la legislación penal, y en cuanto a propuestas para su reforma, ciencia de la legislación, y aportó el Tratado de los Delitos y las Penas. Está la escuela, por otro lado, clásica o precientífica, que inicia con Beccaria en 1738 y 1794. Se le considera esta como un movimiento contra la barbarie del derecho que había en ese entonces, ¿verdad? En el periodo de venganza pública. A él se le atribuye el Tratado de los Delitos y las Penas. En 1805 y 1888 aparece Francisco Carrara, que está con esta escuela en esa época, entre 1859, y escribió su programa de Diritto Criminal, lo cual lo llevó pues a su verdadera esencia jurídica del derecho penal. Se le atribuyó el concepto de delito como un ente jurídico. Entonces se inicia la fase científica en esta época de lo que fue la criminología, el derecho penal y a su vez la política criminal. Tenemos por otro lado lo que fue la Escuela Sociológica Alemana, que inició en 1882 con von List, el cual da origen a esta escuela con su teoría de la criminalidad y propuestas metodológicas que responden a su vez a una actitud ecléctica y realista y de compromiso, y estas se plasmaron fundamentalmente en su tratado de derecho penal. Está la escuela socialista, que se inspiró en la concepción marxista en los países socialistas y introdujo el estudio de lo que fue la motivación del delincuente, que motivaba a los delincuentes a delinquir, por decirlo de esta manera. Ahora, con respecto a lo que tenemos de historia de la política criminal en nuestra sociedad costarricense, entre 1880 y 1900, se ubica en esta época el Estado Liberal de Costa Rica, y se da en esta época la emisión de un código penal en 1880, basándose en lo que fue la escuela clásica. En el siglo XIX y XX se forjan lo que fueron las bases del Estado Social de Derecho. En este Estado Social de Derecho aparecen, digamos, en 1917 la política criminal con mano dura, y se sistematiza la violación de las garantías sociales, ¿verdad? En 1918 se da la dictadura de Tinoco, que fue caracterizada por una política criminal de mano muy dura y de sistemática pues violación de garantías individuales. Se dan mucho las encarcelaciones, y las persecuciones eran cosa de día a día. Parece lo que fue la cárcel en la isla del Coco y la de San Lucas. Y en cuanto a la política criminal de 1900 y 1940, se utilizó la filosofía científica como estrategia para lo que es el combate del delito. Aparecen las tesis lombrosianas y la antropología cultural, que fueron vistas como la solución en ese entonces a lo que era el delito. Durante este periodo se emitió el primer Código de Procedimientos Penales, que era inquisitivo, de la historia de Costa Rica en 1910. Ahora, de la política criminal de 1940 y 1980, el delito no se consideró como peligro para el orden social. Se da el estado social y el aumento del crimen y la intervención del delito por medio de lo que fue la rehabilitación y en 1941 pues se pasa a aprobar dos códigos
un código penal para regular los delitos y las penas y un código de policía para regular las faltas y contravenciones, las faltas por parte de estos agentes, ¿verdad? Ahora, en la actualidad, a partir de la década de los 80 hasta ahora, se da el Estado democrático que inicia la política criminal moderna y se da el resurgimiento de las sanciones punitivas y la justicia retributiva, y se da el abandono del ideal que había, que era rehabilitador como objetivo de las instituciones que en ese entonces existían, instituciones penales, y el debilitamiento también de la justicia penal, de argumentos, corrección, alistas y wolfaristas, que eso no lo menciono acá, pero fue algo muy importante que surgió en esa época. Anteriores a todo eso, se incrementó el desarrollo del miedo al crimen. En esa época se da el retorno de la víctima como otro fenómeno y se pasa a dar la revalorización de la prisión y se da una transformación del pensamiento criminológico. Ahora, para mí pensar, la política criminal es como una moda en la sociedad porque se adapta al lugar, al tiempo, a las ideologías, es cambiante, es adaptativa. Entonces, dependiendo la ideología, el pensamiento de la época, el gobierno, el Estado, así va a ser la política criminal que exista. La política criminal va de la mano con el derecho penal, y con lo que pasa a ser la política social. Entonces, es una ciencia porque se fundamenta, se complementa en otras ciencias para poder llevar a cabo sus objetivos. Vivimos en una sociedad anómica, en una sociedad donde el crimen se ha aumentado, la delincuencia organizada, la trata de personas, la venta de drogas, todo esto ha aumentado demasiado. Entonces, el derecho penal y la política criminal no pueden ver las penas como un método, el único método para combatir y eliminar parte de la criminalidad que existe en la sociedad, porque una política criminal no puede ser dura y el derecho penal tampoco. Eso va a surgir un efecto contrario a lo que se plantea el objetivo principal, que es reducir la criminalidad y la delincuencia y combatir este daño y este fenómeno social que trae a todos de cabeza, ¿verdad? Entonces, en especial la pena privativa de libertad no pasa a ser la mejor. Se violan con las penas derechos fundamentales. Si se crean más penas, lo que pasa es que se va a reducir los derechos fundamentales, se van a restringir más y no es lo que se quiere lograr. Es la prevención. Creo que es una de las maneras más factibles de llevar a cabo el enfrentamiento y la lucha contra esta, por medio de estrategias, programas, iniciando en los hogares. Muchas veces la delincuencia y todo eso se asocia también al control informal en la sociedad, como por ejemplo la familia. Si en familias hay una crisis muy dura, la pobreza, la inequidad social en cuanto a la distribución de lo que pasa a ser el salario y todo eso, son consecuencias y factores exógenos a nosotros como individuos que nos llevan muchas veces a delinquir, porque no es que todos los seres humanos pues cometan delitos, pero todos somos propensos a realizarlos en algún momento, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Esto sería el aporte mío y espero que les haya quedado claro un poco de la historia de la política criminal a lo largo del tiempo, tanto en Costa Rica como a nivel mundial.